Cuando usted guste, coordinador, estamos listos. Buenos días, compañeros de los medios de comunicación que cubren la fuente del Senado de la República. El Movimiento Ciudadano está a favor de que se haga justicia en México y se combata la impunidad que ha tenido secuestradas las instituciones durante décadas. Pero la petición de consulta popular presentada por el Ejecutivo para juzgar a los expresidentes significa todo lo contrario. Es una acción tramposa y pervertida. Por ello hemos decidido presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso amicus curiae, que es un instrumento jurídico para argumentar de manera puntual sobre la improcedencia y el carácter profundamente manipulador que implica esta petición de consulta presentada por el presidente de la República. 8 claves para entender por qué la consulta para enjuiciar a los expresidentes es una simulación. Vamos en un momento más a presentar este recurso. Primero, la justicia no se consulta, se aplica. Si el Ejecutivo tiene pruebas para actuar contra los expresidentes o contra cualquier persona que haya cometido un delito, debe presentar las denuncias penales correspondientes ante las autoridades competentes para darles el cauce jurídico adecuado y también para salvaguardar el Estado de Derecho, particularmente la autonomía e independencia de los órganos de procuración e impartición de justicia. Reprobamos En Movimiento Ciudadano reprobamos que el presidente abdique a sus responsabilidades. El presidente de la República juró guardar y hacer guardar la Constitución política de nuestro país y todas sus leyes. Someter a consulta el ejercicio de justicia no solo es un acto de simulación, sino es una transgresión a sus responsabilidades y a sus obligaciones. Esto no es menor, significa romper el juramento constitucional que le hizo a las mexicanas y a los mexicanos de cumplir y hacer cumplir la ley. Juramento que también hicieron, cabe decirlo, el fiscal general de la República, los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tercero, es una consulta claramente improcedente. El planteamiento del Ejecutivo transgrede una multitud de preceptos constitucionales al violentar los principios del debido proceso, al violentar los principios que pretende crear, y al pretender crear tribunales y procesos especiales metaconstitucionales y al atropellar los principios de seguridad jurídica y de legalidad. En Movimiento Ciudadano tenemos la convicción de que nada ni nadie por encima de la Constitución, nada ni nadie al margen de la ley. Para nosotros es un acto de manipulación contra el sistema de justicia mexicano.
La petición de consulta popular que pretende realizar el Ejecutivo representa una presión indebida e injustificada sobre la Suprema Corte y sobre el Poder Judicial en su conjunto, ya que ésta deberá necesariamente rechazar esta consulta por ser abiertamente improcedente, convirtiendo a esta institución en objeto de ataques y linchamientos públicos desde el púlpito del Poder Presidencial. ¿Qué objetivos persigue el presidente al imponerle esta carga a la Suprema Corte de Justicia? Cinco, esta consulta desnaturaliza los instrumentos de participación ciudadana. La consulta popular es una figura para que las y los ciudadanos decidan sobre temas de trascendencia nacional, además de ser una conquista democrática de la ciudadanía. No es un mero termómetro de la opinión pública o un instrumento de propaganda, sino que es un instrumento de decisión de política pública. Consultar si las autoridades deben o no cumplir con sus obligaciones es un sinsentido. En Movimiento Ciudadano rechazamos que los instrumentos de participación ciudadana sufran esta perversión. 6. Es eminentemente electoral. Es otro distractor que quiere utilizar el presidente para aparecer en la boleta electoral. Frente al proceso de descomposición que sufre el partido Morena y frente a la caída de los niveles de aprobación del gobierno por el mal manejo de la emergencia que vive el país, el presidente está empecinado en convertir al proceso electoral del 2021 en una elección polarizada y plebiscitaria, en una elección que se trate de él y sus adversarios. En Movimiento Ciudadano rechazamos la polarización y más aún que se pretendan manipular las instituciones para descarrilar el proceso electoral venidero. Queremos ser claros. Ni los derechos ni la justicia se consultan. En Movimiento Ciudadano lo decidimos con claridad. Los derechos no se regatean, se garantizan. La justicia no se simula, se aplica. Tanto es un acto de simulación y una manipulación someter a consulta el ejercicio de la justicia sobre los expresidentes de México, como consultar si se reconoce o no un derecho como el de recibir un ingreso vital en medio de esta crisis. En Movimiento Ciudadano lo repetimos, ingreso vital ya, sin condiciones, justicia ya, sin pretextos ni simulación. Los expresidentes, cualquier otro exfuncionario y cualquier persona debe ser investigada si cometió delitos. En Movimiento Ciudadano no es ni ha sido tapadera de nadie. Hemos denunciado penalmente a expresidentes, a exfuncionarios y a exsecretarios de Estado, y también a funcionarios de esta administración. Hemos actuado por los cauces institucionales y así lo seguiremos haciendo. Por eso insistimos, si el Ejecutivo tiene elementos para actuar penalmente contra los expresidentes, debe hacerlo de inmediato y por las vías adecuadas. De lo contrario, se convertiría en cómplice de perpetuar los pactos de impunidad que han lastimado tanto a México. En Movimiento Ciudadano, confiamos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación defenderá la legalidad y el Estado de Derecho. Hoy solo queremos aportar elementos para enriquecer el proceso de deliberación, pero hoy también hacemos una vez más un llamado al presidente de la República para que asuma sus responsabilidades con dignidad y, sobre todo, con visión de Estado,
Resultaría lamentable para México que, por meros caprichos electoreros y esa necesidad de generar distractores, se deje de hacer justicia y se perpetúe la impunidad. La justicia no se consulta, se aplica. Gracias. Este es el ánimo con el que entregaremos en un momento más a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los fundamentos jurídicos que establecen claramente la improcedencia legal y constitucional de un ejercicio de consulta popular que debe estar al servicio de los ciudadanos para que orienten a las autoridades, incluyendo al Poder Legislativo, para que hagan lo que la ciudadanía requiere en un momento determinado. No así el estricto cumplimiento del mandato constitucional, como es el tema que hoy nos ocupa. Si nos lo permite, coordinador, les pregunta Mayolo López, de Grupo Reforma. Gracias, Dante. Buen día. Para consultarte, Morena acaba de frenar en el Pleno una petición para que se revisara este escándalo relacionado con la denuncia que formuló Jaime Cárdenas al renunciar al Instituto para devolver al pueblo lo robado. ¿Qué opinión tienes y qué opinión tienes de la situación que está prevaleciendo en el gobierno? Bueno, creo que es lamentable que se haya frenado una iniciativa de integrar una comisión para estudiar el tema denunciado por una personalidad como lo es el doctor Jaime Cárdenas. Recordemos que el doctor Cárdenas fue diputado federal, previamente consejero electoral e integró parte del grupo de defensa jurídica del fraude electoral en el 2006, acreditó su representación en el nuevo partido formado por quien hoy es el presidente de la República y además su compañera de vida es la fiscal anticorrupción en la Fiscalía General de la República. Él es de las personas que encumbró incluso, porque era ayudante de su esposa, a Santiago Nieto, quien obsequioso sí ha atendido todas las indicaciones que le dé el Ejecutivo Federal, y creo que la dignidad con la que está actuando el doctor Cárdenas le debe servir al presidente López Obrador para tomar medidas oportunas. Creo que la descalificación que le ha hecho del motivo por el cual se retira el doctor Cárdenas es muy desafortunado, y por otra parte creo que la mayoría parlamentaria y sus adláteres aquí en el Senado de la República están actuando en contra de la congruencia y el sentido de pertenencia de las banderas que dicen enarbolar. Creo que hoy más que nunca el pueblo de México requiere congruencia, y la congruencia es la línea que vincula lo que se dice con lo que se hace. En ese sentido, reprobamos la actitud maniquea de la mayoría y sus aliados en el Senado de la República. ¿La bancada respaldaría la conformación de esta comisión legislativa? No respaldaríamos, ya la respaldamos. Si ustedes revisan en la votación que fue por tablero, aparecen los votos de las y los senadores de Movimiento Ciudadano en esa dirección. ¿Alguien más, compañero? No tenemos la pregunta. A la orden. Gracias. Gracias.